En este segmento, el ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República, ex ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, para tratar un tema fundamental que es la presencia significativa de grupos informales en el intento de intervenir en la redacción del proyecto de la pequeña minería y minería artesanal, la famosa Ley MAPE. Juan, siempre un gusto tenerte en el programa. De igual forma, un placer estar con ustedes dos. Bueno, en el enunciado de lo que está señalando al momento de presentarte, creo que está la pregunta de cajón, porque los medios de comunicación han reportado la presencia de informales, lo cual no tendría nada de malo si no fuera el caso, como también se ha agregado y añadido que muchos de ellos tienen incluso suspendida su licencia a través del Reinfo y intervienen, al parecer, de una manera subrepticia en la redacción de esta nueva ley. ¿Cómo enfocas tú como ex congresista y como ex titular de un importante ministerio como el Trabajo y Promoción del Empleo esta situación? Bueno, en primer lugar me parece una especie de emboscada de la Comisión de Energía y Minas, porque cuando invitan a todos los involucrados, incluyendo a la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, lo hacen con el propósito de discutir el diseño de una ley. Y lo que ellos hacen es presentar una propuesta que ya, todo parece indicar, había sido trabajada con esos sectores ilegales que tú mencionas. Por otro lado, la cantidad de personas que se legitiman al ir a la Comisión de Energía y Minas es de tal magnitud que a veces parece una asamblea de mineros ilegales. O sea, yo consumo política, estoy viendo el canal del Congreso y veo que ellos tienen el monopolio de la palabra, inclusive se permiten contradecir a lo que plantean los parlamentarios, son los que mandan. Entonces a mí me parece muy bien que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo no se haya prestado a ese juego y simplemente se haya marchado, se haya retirado. Eso me parece excelente. Pero por otro lado, lo que me llama la atención es la anomia, la indiferencia del gobierno. El ministro de Energía y Minas, desde el momento que presenta una ley MAPE, esa debería ser el principal insumo para la discusión. Hemos perdido todo el año pasado porque fue en marzo que se anunció y en diciembre que se presentó, en noviembre que se presentó, y resulta que no sirve para nada. Cuando ese debería ser el principal elemento de trabajo sobre el cual se hagan algún tipo de modificaciones, apreciaciones para tener un producto final. Hay bastantes temas controversiales, Juan, respecto a lo que se está presentando en el borrador para esta futura ley MAPE. Y una de ellas es establecer la servidumbre minera en concesiones inactivas, permitiendo que los mineros informales exploten recursos en terrenos concesionados tras un proceso de conciliación. Esta medida obviamente está siendo bastante criticada por el sector, ya que afectaría la seguridad jurídica del sector. ¿Tú crees que en base a que este Congreso está tan polarizado, tan politizado, en el sentido de que y la influencia tan fuerte que tiene la minería, esta minería informal en el Congreso, ya esto debería verse ya en con un próximo Congreso que entraría en el 2026? Sin ninguna duda, Miguel Ángel. Mira, aún más para ponerlo en términos gráficos. La situación, el padecimiento de la minera La Poderosa, con aquellas personas que están explotando lugares que ellos han dejado de lado, tendría carácter de legitimidad bajo este concepto de la servidumbre minera. Es decir, la distorsión del concepto de servidumbre minera es de tal magnitud que permitiría, si esto avanza, que muchos sectores que están inactivos por diversas razones, bajo el pretexto de utilizar la superficie, empiece a consolidar a un poder de facto. A gente de este tipo que empieza a decir, como tú no lo explotas, yo lo exploto, yo lo aprovecho, ¿no? Tendrían un marco legal que los favorecería. Entonces, en un contexto de año electoral, con presión de financistas que han demostrado que tienen influencia directa sobre el Congreso, empezando por el presidente del Congreso. Yo le he señalado en esta misma casa que para mí entre él y el anterior ministro han jugado, uno por ingenuo y el otro por vivo, en el tema de la ley MAPE que la presentaron a último momento, ahí tenemos los resultados. Entonces, eso no se debería ver en este Congreso de ninguna manera. Por otro lado, Juan, el Congreso de la República ha publicado una ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la autoridad multisectorial para combatir la minería ilegal y los delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas. Eso entendemos como que forma parte de una iniciativa para equilibrar esa focalización que tiene mucha gente de que el Congreso más bien promueve la minería ilegal. Y si bien hay sectores que han saludado esta medida, sin embargo,
sin autonomía de esta comisión y sobre todo sin recursos poco se puede hacer. No sé si tú... Claro, pero hay algo peor que eso, estimado César, que es una ley declarativa. Por lo tanto, es de una buena intención. Y como yo lo señalaba en ámbitos políticos, es un engaño, muchachos. Si realmente el Congreso quisiera impulsar una ley de esas características, multisectorial, que tenga dientes, ¿no?, que genere un cambio, pues no dice declárese de interés nacional. Lo que diría es créase. Claro. Desde este momento. Y desde el día siguiente de su publicación, el ministerio, que sería el titular, Ministerio de Energía y Minas, convoca a las personas, porque las leyes declarativas son las grandes enemigas de la realidad. Cuando un político quiere quedar bien con un sector, ¿no?, declárase de interés nacional crear un puente, hacer una posta, un camino, ¿no?, que es lo que sea. Entonces suena bien, la gente dice, esto va a venir a continuación y no es otra cosa que una declaración, Claro. un gesto de buena voluntad o un engaño, muchachos. Y por otro lado, como bien decía Napoleón, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. ¿No? Entonces, desde hace tiempo tenemos la Comisión de Reconstrucción, el SAR Anticorrupción, y mira, no pasa nada. Acá el gran déficit que hay es el poco interés político del Poder Ejecutivo. Mira, yo soy un convencido, y he estado a ambos lados del escritorio, he sido ministro y he sido congresista, que la iniciativa legal en este tipo de cosas tiene que venir del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Congreso es multipartidario. El Congreso tiene distintas facciones ideológicas. Lo que hace el Congreso con el insumo que viene del Ejecutivo es incorporar esas diversas vertientes, formas de pensar. Pero que surja de allí una ley es completamente antinatura, antilógica. Entonces acá hay que llamarle la atención al gobierno que no toma la iniciativa en todo esto. Juan, dos preguntas. También en base a lo que has dicho, entonces, ¿cuál es el papel de esta autoridad o el alto comisionado que nombraron para combatir la minería ilegal por parte del Ejecutivo? O sea, ¿dónde queda esta persona? Si bien no, parece que no se ha avanzado absolutamente nada. Bueno, se hablaba incluso de que ya iban a presentar un plan, ¿no?, estratégico en septiembre, octubre, noviembre, y sin embargo no tenemos nada hasta el momento. No hay nada, pero lo peor es de que este gobierno se supone que debería tener todos los elementos de juicio como para que este señor corra a la velocidad del rayo, ¿no? Porque se supone de que han socializado un proyecto, por lo tanto, todas las personas involucradas han planteado su posición. Y como consecuencia de esa socialización, ¿no?, ponerlo en discusión desde el mes de julio hasta noviembre, han tenido un producto final que debería ser el punto de partida para el trabajo de ese señor. Entonces, no hay interés. Eso debe quedar claro. Yo creo que en estos momentos el precio del oro, al ser tan alto, la minería informal, que ya está moviendo según algunos 12.000 millones de dólares, es 3 veces más que el narcotráfico, ¿no? Está teniendo una injerencia terrible, tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como legislativo. Mira, 4 meses y que no haya ni un papel, demuestra que no existe voluntad política de ninguna manera. Finalmente, Juan, entramos obviamente ya en este año 2025 a calentar el ambiente electoral, preelectoral, plazos para que haya alianzas políticas hasta julio, en fin, y para cerrar sobre todo el registro y la convocatoria que tiene que hacer la presidenta más tardar en abril. Así es. De las elecciones generales y legislativas. Y sin duda alguna, el tema de combatir a la minería formal, porque ese es un caballito de batalla muy entronizado dentro de la izquierda radical de nuestro país, va a aparecer de todas maneras. ¿En qué situación encuentras tú la manera en que puede calar ese tipo de mensaje? Nosotros desde esta tribuna que apostamos por la minería responsable, sustentable, comprometida socialmente, que por supuesto es la gran mayoría de la minería formal y que más bien más del 90% de la minería informal no cumple con esos estándares, ¿crees que va a calar este tipo de mensajes? Sí, yo creo que lamentablemente, si bien es cierto, ustedes hacen un contrapeso importante, los sectores ilegales han encontrado ya la fórmula de poder tener influencia y poder, ¿no? Saben lo que significa el Parlamento en un contexto de generación de orden público, en un contexto que tiene que ver con el fomento de un determinado sector, así sea un sector ilegal, ¿no? Entonces, ellos ya se han dado cuenta que funciona tener parlamentarios, que funciona tener cajas de resonancia en diversos medios, sobre todo en provincias. Entonces, están haciendo política, pero a la inversa, no para el bien común, sino para sus intereses delictivos. Entonces, el empresariado se tiene que dar cuenta que espacios como Rumbo Minero es importantísimo, la comunicación es clave, es un instrumento valiosísimo, pero también la política.
La política es fundamental. Ellos ya encontraron el software. Pongamos políticos y manejamos todo, más que en el Ejecutivo, ¿eh? O sea, lo controlan desde el ámbito del Poder Legislativo. Entonces, medidas como las que se acaban de dar, que la financiación privada de partidos es posible, es un instrumento que tiene que llevar al empresariado a discutir bien, que no solamente se trata del presidente, sino también la representación nacional para contrarrestar a gente que financia de manera descarada. O sea, la minería ilegal está financiando de manera descarada desde la época de Ollanta Humala. Ha habido escándalos públicos en ese sentido. Como antes lo hizo el narcotráfico también. Así es. Entonces yo creo que en un año electoral hay que actuar sin ningún complejo y sabiendo que hay un enemigo al frente. Juan, siempre es un placer tenerte en el programa y escuchar y apreciar tus inteligentes reflexiones sobre este tema. Muchísimas gracias. Vamos a convocar para una próxima oportunidad. Será un placer. Gracias. Ingeniero Juan Cheput, ex congresista de la República, ex titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, estuvo aquí en Rumbo Minero. Una pausa y continuamos. ¡Qué rico! Para el año 2025, la inversión minera en el Perú superaría los $6.000 millones, consolidando al país como un destino minero clave a nivel mundial. A través de Expo Mineros y Proveedores, Minpro 2025, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Reserva tu stand y participa en la feria minera más completa del sector. Exhibiciones, conferencias y ruedas de negocios en un solo lugar. Del 24 al 25 de junio en el Centro de Convenciones de Lima. Haz negocios con la principal fuerza económica del Perú. No te quedes fuera y separa tu stand en minproperú.com.